Miré la pantalla de mi teléfono por tercera vez en 5 minutos. El mensaje de Fabiola seguía ahí, brillando como una advertencia. No vayas a la reunión. Mira en el cuarto de tu hija. Pensé que era una broma de mal gusto. Mi hermana siempre había sido dramática, pero esto parecía demasiado incluso para ella. Faltaban apenas 3 horas para el almuerzo familiar que Paola había organizado en su casa, y yo ya tenía mi vestido color vino colgado en la puerta del armario. ¡Qué tontería!, murmuré mientras dejaba el teléfono sobre la mesa de la cocina. Pero algo en mi estómago se revolvió. Fabiola no era de hacer bromas sin sentido. En 67 años de vida, había aprendido que cuando alguien te dice que no hagas algo, es precisamente lo que más ganas te dan de hacer. Caminé hacia el cuarto de Paola, ese mismo cuarto donde ella había crecido, donde había soñado con su boda, donde había llorado cuando Tadeo y ella pasaron por momentos difíciles. Ahora estaba vacío la mayor parte del tiempo, porque vivían en su propio apartamento al otro lado de la ciudad. Solo venían los fines de semana, y últimamente, ni siquiera eso. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y entré. Todo parecía normal, la cama perfectamente tendida, los muebles en su lugar, las cortinas color crema recogidas para dejar entrar la luz del mediodía. Pero entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. Había papeles esparcidos sobre el escritorio, papeles que definitivamente no estaban ahí la última vez que limpié. Me acerqué con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Eran documentos legales, algunos con sellos oficiales, otros con firmas que reconocí inmediatamente. La letra de Paola era inconfundible, igual que la de Tadeo. Tomé el primer papel con manos temblorosas y leí el encabezado: contrato de venta de propiedad. Las palabras bailaron frente a mis ojos como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Pero no lo estaban. Estaban en español, claro y directo. Mi casa, la casa donde había vivido durante 30 años, la casa que mi difunto esposo había comprado con tanto esfuerzo, estaba siendo vendida. Y yo no sabía nada al respecto. Seguí leyendo, cada línea más devastadora que la anterior. La fecha de la venta: el próximo mes. El comprador: una empresa inmobiliaria que no conocía. Los vendedores: Paola Mendoza y Tadeo Ramírez. Mis manos comenzaron a temblar tanto que casi dejé caer los papeles. No había error posible. No había confusión. Mi propia hija estaba vendiendo mi casa a mis espaldas. Busqué más documentos con una urgencia desesperada. Encontré copias de mi escritura de propiedad, pero algo estaba mal. Mi nombre había sido alterado. Había firmas que no recordaba haber hecho. Había fechas que no coincidían con mi memoria. Era como si alguien hubiera reescrito mi vida sobre el papel. En el fondo de la pila encontré algo que me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. Un folleto de un hogar para ancianos. Residencia Dorada, cuidado integral para la tercera edad. Había notas escritas a mano en los márgenes, con la letra de Paola: cuarto individual, 800 pesos mensuales, disponible desde marzo. Todo encajó de golpe como piezas de un rompecabezas macabro. No solo estaban vendiendo mi casa. Me estaban preparando para deshacerse de mí. Mis piernas se sintieron débiles y tuve que sentarme en la cama de mi hija. El mismo lugar donde la había consolado cuando tenía pesadillas, donde le había leído cuentos cuando era pequeña, donde habíamos hablado de sus sueños y esperanzas. Ahora era el lugar donde había descubierto que todo había sido una mentira. El teléfono vibró en mi bolsillo. Otro mensaje de Fabiola: ¿ya viste? No vayas sola a esa reunión. Te están preparando algo. Por primera vez en años, sentí miedo real. No miedo a la muerte o a la soledad, sino miedo a darme cuenta de que la persona en la que más había confiado en el mundo me había traicionado de la manera más cruel posible. Me quedé sentada en esa cama durante lo que parecieron horas, pero el reloj de la pared me decía que apenas habían pasado 20 minutos. 20 minutos en los que mi mundo se había desmoronado completamente. Los papeles seguían en mis manos, como evidencia de una traición que mi mente se negaba a procesar completamente. Volví a leer cada documento, esperando encontrar algún error, alguna explicación que hiciera que todo tuviera sentido. Pero no la había. Todo estaba meticulosamente planeado. Las fechas, las firmas, incluso había una carta dirigida al hogar de ancianos donde se mencionaba mi deterioro cognitivo progresivo y la incapacidad de vivir de forma independiente.
Palabras que jamás había escuchado de boca de ningún médico, porque jamás había sido evaluada por ninguno. Esto significaba que habían estado planeando esto durante meses, tal vez años. Cada visita de Paola, cada conversación casual sobre mi salud, cada vez que me había dicho mamá, deberías descansar más o no crees que esta casa es demasiado grande para ti sola, había sido parte de un plan para justificar lo injustificable. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el jardín que había cuidado durante décadas. Los rosales que había plantado cuando Paola era pequeña, el árbol de limones bajo el cual habíamos hecho tantos picnics familiares, la pequeña banca donde mi esposo solía sentarse a leer el periódico los domingos por la mañana. Todo eso, según estos papeles, ya no me pertenecía. El recuerdo de mi esposo hizo que el dolor se intensificara. Él había trabajado turnos dobles en la fábrica durante 5 años para conseguir el dinero del enganche de esta casa. Recordaba perfectamente el día que pusimos la primera firma, cómo temblaban sus manos de emoción y nerviosismo. Para nuestra familia, había dicho. Para que Paola tenga donde crecer y para que nosotros tengamos donde envejecer juntos. Envejecer juntos. Él se había ido hace 8 años, pero yo había seguido cuidando cada rincón de esta casa como si él fuera a volver en cualquier momento. Y ahora descubría que mi propia hija había estado planeando venderla como si fuera cualquier objeto sin valor sentimental. Encontré más documentos en el escritorio. Había una conversación impresa entre Paola y Tadeo a través de mensajes de texto. Las fechas eran de hace 3 meses. «¿Ya hablaste con el abogado sobre lo de tu mamá?», escribía Tadeo. «Sí, dice que si conseguimos que un médico certifique que tiene principios de demencia, el proceso será más rápido», respondía Paola. «Perfecto. Y sobre el asilo, ¿ya visitaste el más barato?» «El de la Avenida Central está bien. Es básico pero limpio. Con lo que saquemos de la venta de la casa, podemos pagar años de adelantado y nos queda suficiente para el enganche del apartamento que queremos». Mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que sentarme de nuevo. No solo me estaban quitando mi casa, sino que habían calculado exactamente cuánto dinero les quedaría después de deshacerse de mí. Yo era literalmente un obstáculo económico que necesitaban remover para conseguir sus objetivos. El sonido del teléfono me sobresaltó. Era Paola. «Mamá, ¿ya estás lista para el almuerzo? Tadeo y yo pasaremos a recogerte en 1 hora». Su voz sonaba normal, incluso cariñosa. Como si no hubiera nada raro, como si no acabara de descubrir que me había apuñalado por la espalda. Traté de mantener mi voz estable, pero sentía como si tuviera algodón en la garganta. «Paola, necesito preguntarte algo. ¿Tú sabes si alguien ha estado revisando mis documentos?» Hubo una pausa demasiado larga. «¿Qué documentos, mamá? ¿Estás bien? Suenas extraña». La forma en que dijo extraña me hizo darme cuenta de algo terrible. Ya estaba empezando a usar conmigo el tono que se usa con las personas que no están bien mentalmente. Condescendiente, como si fuera una niña pequeña que no entiende las cosas. «Los documentos de la casa. Los papeles que están en tu cuarto». Otra pausa. Esta vez pude escuchar cuando le susurraba algo a Tadeo de fondo. Alcancé a distinguir las palabras, se dio cuenta y más rápido de lo que pensábamos. «Mamá, no sé de qué hablas. Tal vez estás confundida. ¿Tomaste tus medicinas hoy?» «Medicinas». Otra mentira. Yo no tomaba medicinas para nada serio, solo vitaminas que ella misma me había recomendado meses atrás. Vitaminas que siempre me traía personalmente, insistiendo en que las compraba en una farmacia especial porque eran mejores que las normales. Ahora me preguntaba si incluso esas vitaminas eran realmente lo que ella decía que eran. Me preguntaba si no me habían estado drogando lentamente para hacerme aparecer como una anciana confundida y desorientada. «Estoy perfectamente bien, Paola. Hice exactamente lo que vi. Mira, mamá, hablamos cuando lleguemos, ¿sí? Te veo nerviosa y no quiero que te alteres por nada. Recuerda que el doctor dijo que no era bueno para tu presión arterial que te estresaras». Otro médico inexistente. Yo no había visto a ningún doctor recientemente, y mi presión arterial había estado perfecta en mi último chequeo hace 6 meses. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo como si acabara de hablar con una extraña. La Paola que yo conocía, la que había criado,
la que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, la que había consolado cuando su primer novio la dejó, jamás me habría hablado con esa condescendencia disfrazada de preocupación. Inmediatamente llamé a Fabiola. El teléfono apenas sonó una vez antes de que contestara. «¿Ya lo viste?», fue lo primero que dijo. «¿Desde cuándo sabías?». «Desde hace 2 semanas. Amalia vino a visitarme, llorando como no la había visto llorar desde que era niña. Al principio no le creí, pensé que era cosa de adolescentes exagerados, ya sabes cómo son a esa edad. Pero cuando me mostró las fotos que había tomado en secreto de esos papeles, cuando vi su cara de dolor y traición, supe que tenía que avisarte inmediatamente. Amalia, mi nieta de 17 años, la hija de Paola. Había sido ella quien había descubierto el plan de su propia madre. Una niña que apenas estaba empezando a vivir había tenido más valor y decencia que su madre adulta. ¿Dónde está Amalia ahora? En mi casa. No ha querido volver a la suya desde que se enteró. Dice que no puede ver a Paola a los ojos sin sentir asco. Ha estado durmiendo en mi sofá, llorando todas las noches. Está destrozada, Eugenia. Se siente culpable, como si fuera su responsabilidad que su madre sea así. El corazón se me partió en 2 direcciones diferentes. Por un lado, devastada por la traición de mi hija. Por otro, profundamente conmovida por la lealtad de mi nieta, que había tenido el valor de exponerse para protegerme, sabiendo que esto podría destruir su relación con su madre para siempre. Fabiola, necesito que vengas. Y trae a Amalia. Tengo que cancelar ese almuerzo. No lo canceles. ¿Qué? No lo canceles, Eugenia. Si cancelas, van a saber que descubriste algo. Van a acelerar todo el proceso antes de que puedas hacer algo al respecto. Tienes que ir, pero no vayas sola. Amalia y yo iremos contigo. Tenía razón. Si no aparecía, sospecharían. Y si sospecharían, encontrarían la manera de hacerme quedar como una anciana confundida que había malinterpretado todo. Probablemente ya tenían preparada esa narrativa, con testigos comprados y documentos médicos falsos. ¿Pero qué voy a decir? ¿Cómo voy a actuar normal cuando sé lo que sé? ¿Cómo voy a mirarla a los ojos sabiendo que me ve como un estorbo del que hay que deshacerse? No tienes que actuar normal. Tienes que actuar como la mujer fuerte que siempre has sido. La que crió a esa niña que ahora te está traicionando. La que trabajó doble turno durante 10 años para pagarle los estudios universitarios. La que se quedó despierta noches enteras cuando tenía fiebre. La que nunca se rindió ante nada, ni siquiera cuando papá murió y pensamos que no íbamos a salir adelante. Fabiola tenía razón, pero el dolor en mi pecho era tan intenso que apenas podía respirar. Era como si me hubieran arrancado el corazón y luego me hubieran pedido que siguiera caminando como si nada hubiera pasado. ¿Sabes lo que más me duele?, le dije, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a salir después de una hora de shock emocional. No es que quiera vender la casa. No es ni siquiera que quiera internarme en un lugar donde no me conozca nadie. Es que me haya mentido. Durante meses, tal vez años, me ha estado mintiendo en mi cara, abrazándome, diciéndome que me ama, preguntándome cómo me siento, mientras planificaba deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no le sirve. Lo sé, hermana. Lo sé. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se mira a los ojos a la persona que te dio la vida, que sacrificó todo por ti, y se le miente con tanta facilidad? ¿Cómo se puede ser tan cruel con alguien que jamás te hizo daño? No había respuesta para esa pregunta. Fabiola lo sabía y yo lo sabía. Algunas traiciones son tan profundas que no tienen explicación lógica. Guardé todos los documentos en una bolsa de tela que guardaba en el armario y los escondí debajo de mi ropa interior en el cajón más profundo de mi cómoda. Luego me dirigí al baño y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en una hora. Tenía los ojos hinchados y rojos, las mejillas pálidas, y una expresión de devastación que nunca había visto en mi propio rostro. Me lavé la cara con agua fría, tratando de borrar las huellas del llanto. Me peiné el cabello hacia atrás con manos que todavía temblaban ligeramente. Me cambié el vestido vino por uno color verde oliva que me hacía sentir más fuerte, más decidida. Era el vestido que había usado el día que defendía a Paola en la escuela cuando las otras madres la criticaban por sacar malas notas. Irónicamente,
Ahora lo usaría para enfrentarme a la misma persona que una vez protegí con uñas y dientes. Me puse los aretes de perlas que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Él siempre decía que me daban un aire distinguido, que me hacían parecer una mujer que no se dejaba intimidar por nadie. Si iba a enfrentar a mi propia hija, lo haría con toda la dignidad que pudiera reunir. El timbre sonó exactamente 40 minutos después. Miré por la ventana y vi el auto de Fabiola estacionándose frente a mi casa. Cuando abrí la puerta, Amalia fue la primera en salir del carro. Corrió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas y me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Era un abrazo desesperado, como si tratara de protegerme con su cuerpo de todo el dolor que sabía que estaba sintiendo. Abuela, lo siento mucho. Siento que mi mamá sea así. Siento que tengas que pasar por esto. Siento haber tardado tanto en decirte la verdad. La abracé de vuelta, sintiendo que al menos no había perdido a toda mi familia. Al menos alguien todavía me veía como un ser humano digno de respeto y amor, no como un obstáculo que había que remover. Gracias por ser valiente, mi niña. Gracias por no quedarte callada cuando habrías podido simplemente fingir que no sabías nada. Fabiola se acercó y me tomó de las manos. Sus ojos estaban tan rojos como los míos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Podemos dar la vuelta ahora mismo, ir a mi casa, y llamar a un abogado sin que Paola se entere de que ya sabemos todo. Por un momento consideré la opción. Sería más fácil, menos doloroso, más civilizado. Pero algo dentro de mí se rebeló contra la idea de huir. Durante 67 años había enfrentado todo lo que la vida me había puesto enfrente. La muerte de mis padres, las dificultades económicas cuando Paola era pequeña, la enfermedad y muerte de mi esposo, la soledad de estos últimos años. No iba a empezar a esconderme ahora. No. Voy a ir. Necesito escuchar de su propia boca qué excusa va a darme. Necesito ver si tiene aunque sea un poco de vergüenza cuando me mire a los ojos sabiendo lo que ha hecho. Nos subimos al auto de Fabiola en silencio. Amalia se sentó a mi lado en el asiento trasero y me tomó de la mano. Su piel era suave y cálida, tan diferente a las manos ásperas y trabajadas que yo tenía. Esas manos jóvenes me recordaron a las mías cuando tenía su edad, cuando todavía creía que las madres eran sagradas para sus hijos, que la familia era un refugio seguro donde nunca te traicionarían. Abuela, susurró Amalia mientras nos dirigíamos hacia la casa de Paola, hay algo más que no te dije por teléfono. Anoche escuché a mamá hablando por teléfono con alguien del hogar de ancianos. Estaban confirmando tu ingreso para la próxima semana. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. La próxima semana. En apenas 7 días, si su plan hubiera funcionado, yo estaría encerrada en una institución, separada de todo lo que conocía y amaba, mientras ellos vivían en su apartamento nuevo comprado con el dinero de la venta de mi casa. También escuché que le decía a papá que ya había hablado con un doctor que iba a certificar que tienes demencia sin ni siquiera examinarte. Al parecer le van a pagar por eso. La corrupción llegaba hasta los médicos. No solo me estaban robando mi casa y mi libertad, sino que estaban comprando documentos médicos falsos para justificarlo legalmente. Era un plan elaborado, pensado en cada detalle, ejecutado con la frialdad de criminales profesionales. ¿Cómo se enteró tu mamá de que yo había descubierto los papeles?, le pregunté a Amalia. No sé, pero cuando llegué de la escuela ayer, estaba muy nerviosa. Siguió preguntándome si había estado en su cuarto, si había tocado algo, si había visto a alguien más en la casa. Le dije que no, pero creo que sospecha que yo sé algo. Fabiola nos miró por el espejo retrovisor. Tenemos que ser muy cuidadosas. Si Paola sospecha que Amalia nos contó, puede volverse peligrosa. Cuando la gente se siente acorralada, es capaz de cualquier cosa. Peligrosa. Nunca pensé que usaría esa palabra para describir a mi propia hija. Pero tenía sentido. Una persona capaz de planear la institucionalización de su madre por dinero era capaz de mucho más si se sentía amenazada. El resto del viaje transcurrió en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Yo recordaba momentos de la infancia de Paola, buscando señales que hubiera pasado por alto, indicios de la crueldad que aparentemente siempre había estado ahí, latente. ¿Cómo había criado a alguien así? ¿En qué momento había fallado como madre? Pero luego miraba a Amalia, que había tenido el valor de exponerse para protegerme, y me daba cuenta de que no todas las personas son producto directo de su crianza.
A veces la maldad simplemente existe, inexplicable e injustificable. Llegamos a la casa de Paola exactamente a la hora acordada. Era una casa moderna de 2 pisos, con jardín frontal perfectamente cuidado y 2 autos en la entrada. Todo se veía próspero y exitoso. Nadie que pasara por la calle imaginaría que detrás de esas paredes impecables se había gestado un plan para destruir la vida de una anciana indefensa. Tadeo abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar el timbre. Su sonrisa era amplia y parecía genuina, pero ahora que sabía la verdad, podía ver la falsedad detrás de cada gesto. Doña Eugenia. Qué gusto verla. Y Fabiola, Amalia, qué sorpresa tan agradable. No sabía que venían tan bien. Su sorpresa no era fingida. Definitivamente no esperaban que yo trajera refuerzos. Pude ver cómo su expresión cambió ligeramente cuando se dio cuenta de que su plan de confrontarme sola se había complicado. Espero que no sea problema, dijo Fabiola con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eugenia me comentó del almuerzo y nos pareció una oportunidad perfecta para una reunión familiar. Por supuesto que no es problema. Siempre hay lugar para la familia. La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Lugar para la familia, excepto para mí, que según sus planes ya debería estar empacando mis cosas para irme a un hogar de ancianos. Paola apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal color amarillo. Cuando me vio, su sonrisa fue instantánea y brillante, exactamente como la había visto miles de veces a lo largo de los años. Por un momento, mi resolución flaqueó. Esta era mi niña, la bebé que había cargado en brazos, la niña que me había dado flores de diente de león pensando que eran el regalo más hermoso del mundo. Mamá, llegaste justo a tiempo. Hice tu pollo favorito con arroz y verduras. Se acercó para darme un beso en la mejilla, y por instinto estuve a punto de corresponder el gesto. Pero entonces recordé los documentos escondidos en mi cómoda, recordé las conversaciones de texto que había leído, recordé que dentro de una semana estaría encerrada en una institución si este plan hubiera seguido adelante. Me aparté ligeramente antes de que sus labios tocaran mi mejilla. «Qué considerada eres, Paola». La frialdad en mi voz era imposible de ocultar. Vi cómo su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de recuperarse. «¿Estás bien, mamá? Te ves un poco tensa». Ahí estaba de nuevo. Esa forma de hablarme como si fuera una anciana frágil que no podía controlar sus emociones. Como si cualquier reacción que tuviera fuera síntoma de mi supuesta demencia. «Estoy perfectamente bien. Solo cansada». Nos dirigimos al comedor, donde la mesa estaba puesta para 3 personas. Tadeo tuvo que traer rápidamente 2 sillas y platos adicionales para Fabiola y Amalia. Todo el tiempo mantuvo esa sonrisa incómoda de alguien que sabe que sus planes se han complicado. Durante los primeros minutos de la comida, la conversación fue forzadamente normal. Hablamos del clima, del trabajo de Tadeo, de los estudios de Amalia. Pero yo podía sentir la tensión acumulándose como electricidad estática antes de una tormenta. Cada bocado me sabía a cartón. Cada sonrisa de Paola me parecía una daga envenenada. Cada comentario casual de Tadeo me sonaba como una mentira cuidadosamente ensayada. Y entonces, finalmente, llegó el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. Paola dejó su tenedor en el plato con un sonido metálico que cortó el silencio incómodo que se había instalado en la mesa. Se limpió las manos con la servilleta y me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. «Mamá, aprovechando que estamos todos reunidos, Tadeo y yo queríamos hablar contigo sobre algo importante». Ahí estaba. El momento para el cual habían planeado todo este almuerzo familiar. El momento en que me iban a comunicar su decisión, presentándola como si fuera por mi propio bien, como si fuera una conversación normal entre madre e hija. «¿De qué se trata?», pregunté, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Tadeo carraspeó y se inclinó hacia adelante, adoptando una expresión de preocupación paternal que me dio náuseas. «Doña Eugenia, hemos estado muy preocupados por usted últimamente. Hemos notado que a veces se olvida de cosas pequeñas, que se confunde con fechas, que a veces repite las mismas historias». Mentiras. Todo eran mentiras cuidadosamente construidas para justificar lo injustificable. Yo no me olvidaba de nada, no me confundía con fechas, y definitivamente no repetía historias. Mi mente estaba tan clara como siempre había estado. «¿Qué tipo de cosas?»,
Pregunté, curiosa por ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar con sus invenciones. Paola tomó el relevo, su voz adoptando ese tono condescendiente que había perfeccionado en las últimas semanas. Por ejemplo, la semana pasada me llamaste 3 veces preguntando qué día era. Y hace 2 semanas, cuando vinimos a visitarte, habías dejado la estufa encendida toda la noche. Más mentiras. Jamás había llamado preguntando qué día era, y la estufa de mi casa era eléctrica y tenía temporizador automático. Era imposible dejarla encendida toda la noche. También, continuó Tadeo, hemos notado que a veces no te acuerdas de conversaciones que tuvimos hace pocos días. El doctor dice que son síntomas normales del envejecimiento, pero que es importante tomar precauciones. El doctor inexistente de nuevo. Empezaba a preguntarme si realmente habían llegado al extremo de conseguir un médico corrupto dispuesto a firmar cualquier diagnóstico por dinero. Miré a Amalia, que estaba sentada frente a mí con los puños cerrados sobre la mesa, claramente luchando por no explotar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de rabia e impotencia. Fabiola, por su parte, mantenía una expresión cuidadosamente neutra, pero podía ver la tensión en sus mandíbulas. ¿Y qué tipo de precauciones sugieren?, pregunté, aunque ya sabía perfectamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Paola intercambió una mirada rápida con Tadeo antes de continuar. Bueno, mamá, hemos estado investigando y encontramos un lugar muy bonito donde podrías estar más segura, donde habría gente capacitada para cuidarte las 24 horas del día. Un hogar de ancianos, dije directamente, sin permitir que siguieran disfrazando sus intenciones con eufemismos. Una residencia asistida, corrigió Tadeo rápidamente. Es muy diferente. Es como un hotel, pero con servicios médicos. Tienen actividades, jardines, incluso una biblioteca. Me pregunté si realmente habían visitado el lugar o si simplemente habían leído la información en Internet. Probablemente lo segundo, considerando que según los documentos que había encontrado, habían elegido el más barato disponible. ¿Y mi casa?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Bueno, Paola bajó la mirada por primera vez. La casa es demasiado grande para ti sola. Y mantenerla es muy caro. Pensamos que lo mejor sería venderla y usar ese dinero para pagar la residencia y asegurar tu futuro. Ahí estaba. La verdad disfrazada de preocupación filial. Vender mi casa para pagar mi propio encierro, y quedarse con la diferencia para comprarse el apartamento que querían. Entiendo, dije calmadamente. ¿Y cuándo pensaban hacer todo esto? Bueno, el lugar que encontramos tiene una habitación disponible la próxima semana, dijo Tadeo, tratando de sonar casual. Y ya hemos hablado con un agente inmobiliario sobre la casa. Podríamos hacer la transición muy rápidamente para que no tengas que preocuparte por los detalles. Para que no tuviera tiempo de resistirme o buscar ayuda legal, querían decir. Amalia no pudo contenerse más. Se levantó bruscamente de la mesa, haciendo que su silla chirriara contra el suelo. «Esto es horrible», gritó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No pueden hacerle esto a la abuela». Paola se volvió hacia su hija con una expresión de sorpresa genuina. «Amalia, cálmate. Esto es una conversación de adultos. No entiendes la complejidad de la situación». «Entiendo perfectamente», respondió Amalia, su voz temblando de indignación. «La abuela no está loca. Está perfectamente bien. Ustedes solo quieren deshacerse de ella para quedarse con su dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Paola y Tadeo se miraron con una expresión que confirmaba todas mis sospechas. No esperaban que alguien los confrontara tan directamente, especialmente no su propia hija. «Amalia», dijo Paola con voz peligrosamente baja, «no sabes de qué estás hablando. Vete a tu cuarto inmediatamente». «No me voy a ningún lado», respondió Amalia, cruzándose de brazos. «Alguien tiene que defender a la abuela porque es obvio que sus propios hijos no lo van a hacer». Fabiola eligió ese momento para intervenir. Se levantó lentamente de su silla y miró a Paola con una expresión que no había visto desde que éramos niñas y ella me defendía de los abusones del barrio. «Paola», dijo con voz tranquila pero firme, «creo que hay algunas cosas que necesitas explicar mejor. Por ejemplo, ¿cuándo exactamente llevaste a tu madre al médico para que la diagnosticara con demencia?». La pregunta cayó como una bomba en medio del comedor. Paola palideció visiblemente. «Yo, nosotros.
Hemos hablado con varios profesionales. ¿Cuándo?, insistió Fabiola. ¿Qué día? ¿En qué hospital? ¿Cómo se llama el médico? Tadeo trató de rescatar la situación. Mire, doña Fabiola, entendemos que pueda parecer apresurado, pero estamos actuando en el mejor interés de doña Eugenia. ¿Su mejor interés? Fabiola se rió con amargura. ¿Venderle la casa sin su consentimiento es su mejor interés? ¿Internarla en una institución sin una evaluación médica real es su mejor interés? La cara de Paola se transformó completamente. La máscara de preocupación filial se desplomó, dejando al descubierto algo mucho más feo debajo. ¿Cómo sabes de la casa?, preguntó con voz cortante. Porque tu propia hija nos lo contó, respondió Fabiola sin vacilar. Porque Amalia tuvo la decencia de no quedarse callada mientras ustedes planeaban traicionar a la mujer que los crió. Paola se volvió hacia Amalia con una expresión de furia que me hizo temer por la seguridad de mi nieta. Tú fuiste a espiar en mi cuarto. Tú le contaste. Sí, gritó Amalia, ya sin nada que perder. Le conté todo. Le conté sobre los papeles que tienes escondidos, sobre las llamadas al hogar de ancianos, sobre el médico que vas a sobornar. Le conté todo porque alguien tenía que hacerlo. Tadeo se puso de pie abruptamente, su cara roja de ira. Esta conversación se ha salido de control. Creo que es mejor que se vayan todas. Podemos hablar cuando estén más calmadas. Pero yo ya había escuchado suficiente. Durante toda la comida había estado esperando, observando, dándoles la oportunidad de confesar voluntariamente, de mostrar aunque fuera un poco de remordimiento. En cambio, habían duplicado sus mentiras, habían tratado de manipularme con más falsedades, y habían amenazado a mi nieta por defender la verdad. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo como toda la dignidad y fortaleza que había acumulado en 67 años se concentraba en ese momento. No, dije con voz clara y firme. No nos vamos a ir. Todavía no he dicho lo que vine a decir. Paola me miró con una mezcla de sorpresa y desafío. ¿Y qué es lo que viniste a decir, mamá? Tomé aire profundamente, miré a mi hija a los ojos, y pronuncié las palabras que cambiarían todo para siempre. Vine a decirte que sé exactamente lo que has estado planeando, y que no va a suceder. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Paola se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Tadeo pareció encogerse en su silla, y por primera vez desde que lo conocía, vi miedo real en sus ojos. No sé de qué estás hablando, murmuró Paola finalmente, pero su voz había perdido toda la seguridad que tenía minutos antes. Claro que sabes, respondí, sintiendo como una calma extraña se apoderaba de mí. Era la calma que viene después de la tormenta, cuando ya no hay nada que perder y todo que ganar. Sabes exactamente de qué estoy hablando porque tú escribiste esos documentos. Tú firmaste esos contratos. Tú hiciste esas llamadas. Saqué mi teléfono del bolso y puse sobre la mesa las fotos que Amalia había tomado de los documentos. Había sido lo suficientemente inteligente para fotografiar todo antes de que pudieran esconder las evidencias. Este es el contrato de venta de mi casa, dije, señalando la primera imagen. Firmado por ti y por Tadeo, como si fuera algo completamente normal vender la casa de tu madre sin que ella lo sepa. Paola miró las fotos con horror creciente. Esta es la conversación que tuviste con Tadeo por mensajes de texto, continué, deslizando hacia la siguiente imagen, donde hablan sobre conseguir un médico corrupto para certificar que tengo demencia. Y esta, dije, mostrando la última foto, es el folleto del hogar de ancianos más barato que pudieron encontrar, con tus notas sobre cuánto dinero le sobraría después de pagar mi encierro. Tadeo se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó hacia atrás. Esto es una invasión de privacidad. No tienen derecho a revisar nuestras cosas privadas. Fabiola se rió con una amargura que cortaba el aire. ¿Invasión de privacidad? Hablas de privacidad mientras planean robarle la casa a una anciana de 67 años. No le estamos robando nada, gritó Paola, finalmente perdiendo completamente la compostura. Esa casa es demasiado grande para ella. Es peligroso que viva sola. Estamos tratando de protegerla. ¿Protegerme?, repetí, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo durante horas finalmente comenzaba a salir.
¿Protegerme vendiéndole mi casa a mis espaldas? ¿Protegerme internándome en un lugar que ni siquiera visitaron? ¿Protegerme con diagnósticos médicos falsos? Mamá, tú no entiendes las cosas complicadas, respondió Paola, y ahí estaba de nuevo, ese tono condescendiente que tanto me enfurecía. Nosotros sabemos qué es lo mejor para ti. No, grité, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. Tú no sabes qué es lo mejor para mí. Yo sé qué es lo mejor para mí. Y lo mejor para mí no es ser traicionada por mi propia hija. Amalia comenzó a aplaudir lentamente, sus ojos brillando con orgullo y admiración. Así se habla, abuela. Diles todo lo que piensas. Paola se volvió hacia su hija con una furia que me asustó genuinamente. Tú cállate. Todo esto es tu culpa. Si no hubieras estado espiando donde no debías, nada de esto habría pasado. No, intervino Fabiola, poniéndose de pie y colocándose protectoramente frente a Amalia. Nada de esto es culpa de Amalia. Esto es culpa tuya por ser una hija desleal y ambiciosa que está dispuesta a destruir a su propia madre por dinero. No saben de qué hablan, gritó Tadeo. Ustedes no ven el panorama completo. Doña Eugenia necesita cuidados especializados. No puede seguir viviendo sola. ¿Y quién decidió eso?, pregunté, dando un paso hacia él. ¿Tú? Un hombre que ni siquiera me llama por mi nombre, que siempre me trata como si fuera un estorbo en su vida perfecta. La máscara de respeto que Tadeo siempre había mantenido conmigo finalmente se deslizó completamente. Porque eso es lo que eres, gritó. Un estorbo. Siempre interfiriendo, siempre necesitando atención, siempre siendo el centro de todo. Paola no puede vivir su vida porque siempre tiene que estar preocupándose por ti. El silencio que siguió fue devastador. Incluso Paola se veía horrorizada por lo que su esposo acababa de decir. Pero el daño ya estaba hecho. Finalmente había escuchado lo que realmente pensaban de mí. Al menos ahora sé la verdad, dije con voz tranquila. Al menos ahora no tengo que preguntarme si realmente me aman o si solo están esperando a que me muera para poder heredar lo poco que tengo. Mamá, no es así, murmuró Paola, pero ya no había convicción en su voz. No es así, repetí. Entonces dime, Paola, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste porque querías verme, no porque necesitabas algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre y no como a un problema que hay que resolver? Paola no respondió. No podía responder porque sabíamos las dos que la respuesta era nunca. ¿Sabes lo que más me duele?, continué, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a caer. No es que quieran mi dinero. No es ni siquiera que quieran deshacerse de mí. Es que me hayan mentido durante tanto tiempo. Es que hayan fingido amarme mientras planeaban traicionarme. Me dirigí hacia Amalia y la tomé de las manos. Gracias, le dije. Gracias por tener el valor que tu madre no tuvo. Gracias por demostrarme que todavía hay personas en esta familia que entienden lo que significa la lealtad. Luego me volví hacia Fabiola. Vámonos. Ya he escuchado todo lo que necesitaba escuchar. Pero Paola se interpuso entre nosotras y la puerta. No puedes irte así, dijo, y por primera vez en la conversación, su voz sonaba desesperada. Somos familia. Podemos solucionarlo. Podemos hablar. Hablar, repetí, incrédula. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de meses de planear a mis espaldas? ¿Después de conseguir médicos corruptos? ¿Después de que tu esposo me dijera exactamente lo que piensa de mí? Tadeo no hablaba en serio. Estaba molesto. No, dije firmemente. Tadeo estaba siendo honesto por primera vez en años. Y tú también, cuando pensaste que podías manipularme para que aceptara tu plan. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me volví una última vez. Paola, yo te crié sola después de que tu padre murió. Trabajé 2 empleos durante 10 años para pagarte la universidad. Sacrifiqué todo lo que tenía para darte la mejor vida posible. Y tú me pagas así. Mamá. No, la interrumpí. Ya no soy tu mamá. Las madres son para cuidarlas y respetarlas, no para traicionarlas y robarles. Una hija que es capaz de hacer lo que tú estabas planeando hacer, no merece tener madre.
Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, pero una vez dichas, supe que las había sentido durante mucho tiempo. Salí de esa casa con la cabeza en alto, seguida por Fabiola y Amalia. Detrás de nosotras, pude escuchar a Paola llorar, pero por primera vez en mi vida, sus lágrimas no me conmovieron. Algunas traiciones son tan profundas que ni las lágrimas pueden lavarlas. El viaje de regreso a mi casa transcurrió en un silencio pesado, interrumpido solo por los sollozos ocasionales de Amalia en el asiento trasero. Mi nieta lloraba no solo por la destrucción de su familia, sino por la pérdida de la inocencia que viene cuando descubres que las personas que más amas son capaces de traicionarte de maneras que nunca imaginaste posibles. Cuando llegamos a mi casa, las tres nos sentamos en la sala sin saber muy bien qué hacer a continuación. La adrenalina del enfrentamiento comenzaba a desvanecerse, dejando en su lugar un vacío doloroso y la cruda realidad de lo que acababa de suceder. ¿Y ahora qué?, pregunté, más a mí misma que a las otras. Fabiola se inclinó hacia adelante en su silla. Ahora necesitas protegerte legalmente. Esos documentos que tienen pueden causarte problemas graves si no actúas rápido. Tenía razón. Aunque ya había descubierto su plan, nada me garantizaba que no intentaran acelerar el proceso ahora que sabían que yo estaba enterada. Podían tratar de interme por la fuerza, especialmente si ya tenían un médico dispuesto a firmar documentos falsos. ¿Conoces algún abogado?, me preguntó Fabiola. Javier Mendoza, respondió Amalia de repente, limpiándose las lágrimas. Es el abogado que ayudó a mi amiga Sara cuando sus tíos trataron de quitarle la herencia de su abuela. Es honesto y no cobra demasiado caro. Miré a mi nieta con admiración. Incluso en medio de su dolor, estaba pensando en soluciones prácticas. Era más madura de lo que había sido su madre a los 40 años. ¿Puedes conseguir su número?, le pregunté. Amalia ya estaba marcando en su teléfono. Sara, soy Amalia. Sí, necesito un favor urgente. ¿Puedes darme el número del abogado Javier? Es para mi abuela, es una emergencia. Mientras Amalia conseguía la información, yo fui a mi cuarto a buscar todos los documentos originales de mi casa. Escrituras, testamentos, documentos de identidad, todo lo que pudiera necesitar para demostrar que yo era la legítima propietaria y que estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Cuando regresé a la sala, Amalia ya había conseguido el número y estaba explicándole la situación a Fabiola. El abogado puede vernos mañana temprano, dijo Amalia. Le expliqué por encima lo que estaba pasando y dice que es urgente actuar rápido. Esa noche apenas pude dormir. Cada ruido de la calle me hacía pensar que tal vez Paola y Tadeo vendrían a confrontarme, o peor aún, a tratar de forzar mi internamiento antes de que pudiera tomar medidas legales. Mantenía el teléfono al lado de mi cama, con el número de Fabiola marcado, lista para llamar si escuchaba cualquier cosa sospechosa. A las 6 de la mañana ya estaba despierta y vestida. A las 7, Fabiola y Amalia llegaron para acompañarme al despacho del abogado. El señor Javier Mendoza resultó ser un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una expresión seria pero amable. Escuchó toda la historia sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente y frunciendo el ceño cuando llegamos a las partes más graves del relato. Señora Eugenia, dijo finalmente, lo que me está contando constituye varios delitos. Fraude, falsificación de documentos, intento de estafa y posiblemente conspiración para cometer secuestro. Secuestro. No había pensado en eso, pero tenía sentido. Internar a alguien contra su voluntad con documentos médicos falsos era efectivamente una forma de secuestro. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Primero, vamos a asegurar todos sus bienes y propiedades para que no puedan ser vendidos sin su consentimiento expreso. Segundo, vamos a conseguir una evaluación médica independiente que certifique que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Tercero, vamos a presentar una denuncia penal contra su hija y su yerno. Una denuncia penal. La idea de enviar a mi propia hija a la cárcel me revolvía el estómago, pero sabía que no tenía alternativa. Si no actuaba con decisión, ella volvería a intentarlo. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, preguntó Fabiola. Las medidas de protección pueden estar listas en 24 horas. La evaluación médica podemos hacerla esta misma tarde. La denuncia penal, eso dependerá de qué tan rápido queramos proceder. Miré a Amalia, que había estado en silencio durante toda la conversación. ¿Esto significa que tu mamá podría ir a la cárcel?,
Le pregunté suavemente. Amalia me miró con ojos tristes pero determinados. Abuela, mi mamá iba a encerrarte en un lugar horrible para quedarse con tu dinero. Si eso no merece la cárcel, entonces nada la merece. La sabiduría de esa niña de 17 años me sorprendió una vez más. Tenía razón. Esto no era una disputa familiar que se pudiera resolver con conversaciones. Era un crimen, y los crímenes tienen consecuencias. Proceda con todo, le dije al abogado. Quiero la protección más completa posible. El señor Javier nos explicó que necesitaría copias de todos los documentos fraudulentos que Paola había preparado, así como las conversaciones de texto que Amalia había fotografiado. También necesitaríamos declaraciones escritas de todos los testigos de la conversación del día anterior. Pasamos el resto del día corriendo de un lugar a otro. Primero al hospital para la evaluación médica, donde un geriatra certificado me hizo una serie de pruebas cognitivas que pasé sin ningún problema. El doctor fue muy claro en su reporte. Yo estaba en perfectas condiciones mentales para mi edad y no mostraba ningún signo de demencia o deterioro cognitivo. Luego fuimos al banco, donde bloqueamos cualquier posible transacción relacionada con mi casa sin mi presencia física y al menos 2 testigos. El gerente, que me conocía desde hacía años, quedó horrorizado cuando le expliqué la situación. Señora Eugenia, me dijo, lamentablemente esto es más común de lo que la gente piensa. Hijos que tratan de aprovecharse de padres mayores. Pero usted hizo bien en actuar rápido. Al final del día, cuando regresamos a mi casa, me sentía exhausta pero también aliviada. Por primera vez en semanas, sentía que tenía el control de mi propia vida. Amalia se quedó a cenar conmigo esa noche. Cocinamos juntas en silencio, un silencio cómodo y sanador después de toda la turbulencia del día. Abuela, me dijo mientras lavábamos los platos, ¿crees que mamá realmente me odia ahora? La pregunta me rompió el corazón. Era una niña de 17 años que había tenido que elegir entre proteger a su abuela y mantener la paz con su madre, y había elegido hacer lo correcto aunque le costara todo. No lo sé, mi amor, le respondí honestamente. Pero lo que sí sé es que tú hiciste lo correcto. Y pase lo que pase con tu mamá, yo siempre estaré orgullosa de ti. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Sabía que la batalla no había terminado, que Paola y Tadeo seguramente intentarían contraatacar de alguna manera. Pero también sabía que ya no estaba indefensa. Tenía aliados. Tenía protección legal. Y tenía algo que había perdido durante meses. Tenía esperanza. El teléfono sonó a las 11 de la noche. Era un número desconocido. Diga. Eugenia, soy Paola. Su voz sonaba diferente. Rota. Desesperada. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondí, aunque mi voz tembló ligeramente al escuchar a mi hija después de 24 horas de silencio. Por favor, mamá. Solo 5 minutos. Puedo explicarte todo. Hubo algo en su tono que me hizo vacilar. No era la arrogancia de ayer, ni la condescendencia que había usado durante meses. Era algo que no había escuchado en su voz desde que era una niña pequeña que había roto algo valioso y sabía que estaba en problemas graves. ¿Explicarme qué, Paola? ¿Cómo planificaste robarme mi casa? ¿Cómo conseguiste un médico corrupto para que me declarara demente? ¿Cómo elegiste el hogar de ancianos más barato para deshacerte de mí? No era así, murmuró, y pude escuchar que estaba llorando. Todo se salió de control. Al principio solo queríamos. Solo pensábamos. ¿Qué? ¿Qué pensaban? Hubo una pausa larga, llena solo del sonido de su respiración entrecortada. Pensábamos que sería más fácil para ti, que si nosotros nos encargábamos de todos los detalles, tú no tendrías que preocuparte por nada. Mentira. Otra mentira más, pero esta sonaba diferente. Sonaba como si ella realmente hubiera logrado convencerse a sí misma de que era verdad. Paola. Encontré los mensajes de texto entre tú y Tadeo. Leí exactamente cuánto dinero calcularon que les quedaría después de vender mi casa. No me hables de que esto era por mi bien. El llanto se intensificó del otro lado de la línea. Mamá, cometí un error terrible. Lo sé, pero puedo arreglarlo. Podemos olvidar todo esto y volver a ser una familia. ¿Olvidarlo? Repetí, incrédula. ¿Cómo se olvida algo así?
¿Cómo se olvida que tu propia hija te traicionó de la manera más cruel posible? Porque soy tu hija, respondió con voz quebrada. Porque me amas. Porque siempre me has perdonado todo. Y ahí estaba el problema. Tenía razón. Durante 45 años, había perdonado todo. Cada mentira pequeña, cada falta de respeto, cada vez que había puesto sus necesidades antes que las mías, cada vez que había tomado mi amor como algo garantizado. La había malcriado tanto que realmente creía que podía hacer cualquier cosa y yo la perdonaría automáticamente. Esta vez no, dije firmemente. Esta vez fue demasiado lejos. Mamá, por favor, piensa en Amalia. Piensa en la familia. No puedes destruir todo por esto. Yo destruir todo. La rabia volvió a encenderse en mi pecho. ¿Yo soy la que está destruyendo la familia? ¿No tú, que planeaste traicionarme? ¿No Tadeo, que me llamó estorbo? Yo soy la culpable. No, pero, mamá, si presentas esa denuncia, todo va a salir en los periódicos. Todo el mundo va a saber. Amalia va a sufrir en la escuela. Yo voy a perder mi trabajo. Tadeo también. ¿Realmente quieres eso? Manipulación emocional. Incluso en este momento, cuando debería estar pidiendo perdón de rodillas, todavía estaba tratando de manipularme. Ahora usaba a Amalia como escudo, sabiendo que haría cualquier cosa por proteger a mi nieta. Amalia ya está sufriendo, respondí. Ha estado sufriendo desde que se enteró de lo que ustedes estaban planeando. Ha estado durmiendo en el sofá de Fabiola porque no puede ni mirar a su propia madre. Eso se puede arreglar. Puedo hablar con ella. Puedo explicarle. ¿Explicarle qué? ¿Que está bien traicionar a la familia por dinero? ¿Que está bien mentir y manipular a las personas que amas? ¿Qué clase de valores quieres enseñarle? El silencio se extendió por varios minutos. Cuando Paola volvió a hablar, su voz sonaba diferente otra vez. Más fría, más calculadora. Está bien, mamá. Si eso es lo que quieres, está bien. Pero quiero que sepas que esto no va a terminar como crees. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo también tengo abogados. Y mis abogados me han dicho que una mujer de tu edad, viviendo sola, que empieza a acusar a su propia familia de cosas tan graves. Bueno, eso puede verse como un comportamiento errático. Paranoico. El miedo me golpeó como un puño en el estómago. Incluso ahora, incluso después de haber sido descubierta, todavía estaba tratando de usar mi edad en mi contra. Tengo una evaluación médica que prueba que estoy perfectamente bien, dije, tratando de mantener mi voz firme. Las evaluaciones médicas pueden ser interpretadas de diferentes maneras, especialmente cuando hay dinero de por medio para pagar mejores médicos, mejores abogados. La amenaza era clara. Ella y Tadeo tenían más recursos económicos que yo. Podían prolongar cualquier batalla legal hasta que yo me quedara sin dinero para defenderme. Además, continuó, ¿realmente crees que Amalia va a testificar en contra de su propia madre? ¿Crees que una niña de 17 años va a querer ser responsable de enviar a su mamá a la cárcel? Otra manipulación, pero esta me dolió especialmente porque contenía algo de verdad. Por más que Amalia estuviera furiosa ahora, testificar en un juicio contra su madre sería devastador para ella. Paola, dije, sintiendo como el cansancio se apoderaba de mí, ¿qué quieres? ¿Por qué me llamaste realmente? Quiero que retires la denuncia. Quiero que canceles todas las medidas legales. Y a cambio, yo cancelo la venta de la casa y te dejo vivir tranquila. ¿Me dejas vivir tranquila? En mi propia casa. ¿Sabes lo que quiero decir? No, no lo sabía. O mejor dicho, sabía exactamente lo que quería decir, y me daba náuseas. Quería que yo accediera a vivir bajo la constante amenaza de que en cualquier momento podrían volver a intentar lo mismo. Quería que viviera con miedo, dependiendo de su buena voluntad para mantener mi libertad. ¿Y si digo que no? Entonces esto se va a volver muy feo, muy rápido. Y no creo que tengas la fuerza para una batalla legal que puede durar años. La llamada se cortó, dejándome con el teléfono en la mano y el corazón latiendo a 1000 por hora. Inmediatamente llamé a Fabiola. Acaba de llamarme Paola, le dije sin preámbulos cuando contestó. ¿Qué quería? Le conté toda la conversación,
incluyendo las amenazas veladas al final. Esa desgraciada, murmuró Fabiola cuando terminé. Incluso ahora sigue tratando de manipularte. ¿Crees que tiene razón? ¿Crees que pueden hacer que yo parezca la loca de la historia? No lo van a lograr, dijo Fabiola con una determinación que me sorprendió. Porque no vas a estar sola en esto. Yo voy a testificar. Amalia va a testificar. El abogado Javier dice que tiene contactos con periodistas de investigación que se especializan en casos de abuso a ancianos. Periodistas. Si Paola quiere jugar sucio, podemos jugar sucio. Una historia sobre una hija que trata de robarle la casa a su madre anciana para internarla en un hogar barato. Eso va a vender muchos periódicos. Por primera vez desde la llamada, sonreí ligeramente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije a Fabiola. ¿Qué? Que hasta hace 5 minutos, parte de mí todavía tenía la esperanza de que me pidiera perdón de verdad. Que admitiera lo que había hecho y tratara de repararlo genuinamente. Algunas personas nunca van a admitir sus errores, respondió Fabiola suavemente. Pero eso no significa que tengas que permitir que te lastimen. Tenía razón. Paola había tenido su oportunidad de hacer lo correcto, y en lugar de tomarla, había elegido amenazarme. Ya no había vuelta atrás. Llama al abogado Javier, le dije a Fabiola. Dile que procedamos con todo. La denuncia, los periodistas, todo. ¿Estás segura? Completamente segura. Cuando colgué el teléfono, me senté en mi sala y miré alrededor de mi casa. Mi casa que había estado a punto de perder, que tal vez todavía estaba en peligro, pero que seguía siendo mía, y que iba a seguir siendo mía pasara lo que pasara. Mañana sería otro día de batalla, pero esta noche, por primera vez en meses, iba a dormir en paz sabiendo que no estaba sola y que no me iba a rendir. La mañana siguiente amaneció gris y nublada, como si el cielo reflejara la tensión que se respiraba en mi casa. Fabiola llegó temprano con café y periódicos, y Amalia apareció poco después con ojeras profundas que indicaban que había dormido tan poco como yo. El abogado Javier quiere vernos a las 10, anunció Fabiola mientras servía el café. Dice que tiene noticias importantes. Durante el desayuno, ninguna de las tres hablamos mucho. Era como si estuviéramos preparándonos mentalmente para una guerra que sabíamos que sería larga y dolorosa. Amalia revisaba constantemente su teléfono, con una expresión cada vez más preocupada. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté finalmente. Mi mamá me ha enviado como 20 mensajes desde anoche, respondió, mostrándome la pantalla. Dice que necesita hablar conmigo, que todo es un malentendido, que ustedes me están manipulando. Leí algunos de los mensajes y sentí una mezcla de rabia y tristeza. Incluso ahora, Paola seguía tratando de manipular a su propia hija, pintándose como la víctima de una conspiración. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté. Amalia suspiró profundamente. Quiero hablar con ella. No para cambiar de opinión, sino para decirle exactamente lo que pienso de lo que hizo. ¿Estás segura? No tienes que hacer eso si no quieres. Sí tengo que hacerlo, respondió con una determinación que me recordó tanto a mí a su edad. Porque si no lo hago, siempre va a pensar que puede manipularme para que vuelva a su lado. En el despacho del abogado Javier, las noticias fueron mejores de lo que había esperado. He estado investigando los documentos que me trajeron, nos explicó, y resulta que su hija y su yerno cometieron más errores de los que pensaba. Usaron un notario falso para algunos documentos, lo cual convierte esto en falsificación agravada. Además, encontré evidencia de que ya habían recibido un adelanto de dinero de la empresa inmobiliaria. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que no solo planeaban vender su casa, sino que ya habían comenzado a hacerlo. Eso convierte el caso en fraude consumado, no solo tentativa. Fabiola se inclinó hacia adelante. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Implicaciones penales muy serias. Estamos hablando de varios años de cárcel si son encontrados culpables. Sentí un nudo en el estómago. Por más que Paola me hubiera traicionado, la idea de que fuera a prisión todavía me resultaba difícil de procesar. También, continuó el abogado, he contactado a la periodista María Elena Vázquez, del periódico El Nacional. Se especializa en casos de abuso a ancianos y está muy interesada en cubrir la historia. ¿Cuándo?, preguntó Fabiola. Esta tarde,
si ustedes están de acuerdo. Quiere hacer una entrevista completa y fotografiar los documentos fraudulentos. Miré a Amalia, que asintió firmemente. Hazlo, le dije al abogado. Es hora de que todo el mundo sepa la verdad. Después de la reunión con el abogado, regresamos a mi casa para prepararnos para la entrevista. Amalia me ayudó a elegir un vestido apropiado, uno color beige que me hacía ver seria pero no severa, y se ofreció a peinarme. Abuela, me dijo mientras arreglaba mi cabello, ¿estás nerviosa por la entrevista? Un poco, admití. Nunca pensé que mi vida privada estaría en los periódicos. Pero estás haciendo lo correcto. Hay muchas personas mayores que pasan por lo mismo que tú, pero no tienen el valor de denunciarlo. Tenía razón. Durante los últimos días, había comenzado a darme cuenta de que mi caso no era único. El abogado Javier me había contado historias similares, familias que se aprovechaban de padres y abuelos mayores, robándoles sus casas, sus ahorros, su dignidad. La periodista María Elena Vázquez resultó ser una mujer de unos 40 años, con una presencia cálida pero profesional que me hizo sentir cómoda inmediatamente. Trajo consigo a un fotógrafo joven que se mantuvo discreto durante toda la entrevista. Señora Eugenia, comenzó María Elena, cuénteme desde el principio. ¿Cuándo empezó a sospechar que algo andaba mal? Le conté toda la historia, desde el mensaje de Fabiola hasta el enfrentamiento en casa de Paola. María Elena tomaba notas constantemente, haciendo preguntas ocasionales para aclarar detalles. ¿Cómo se sintió cuando descubrió los documentos en el cuarto de su hija? Como si el mundo se hubiera acabado, respondí honestamente. Era como descubrir que la persona en la que más confiabas en el mundo había estado planeando destruirte. ¿Y qué mensaje quiere enviarle a otras personas mayores que podrían estar pasando por situaciones similares? Que no se queden calladas. Que no tengan miedo de denunciar, aunque sea su propia familia la que los esté lastimando. Que busquen ayuda, que no están solos. Después de la entrevista, María Elena me explicó que la historia saldría publicada al día siguiente en la edición dominical, que era la más leída de la semana. ¿Está preparada para las consecuencias?, me preguntó antes de irse. Una vez que esto salga publicado, ya no hay vuelta atrás. Su hija y su yerno van a saber que usted habló públicamente. Estoy preparada, respondí, aunque no estaba completamente segura de que fuera verdad. Esa noche, Amalia se quedó conmigo. Estábamos viendo televisión cuando sonó su teléfono. Era Paola. Contesto, me preguntó. Sí, le dije. Es hora de que tengas esa conversación. Amalia activó el altavoz para que pudiéramos escuchar ambas. Amalia, mi amor, necesito que vengas a casa. Tenemos que hablar. Podemos hablar por teléfono, mamá. No, necesito verte. Necesito explicarte todo lo que está pasando. Tu abuela te está manipulando, te está usando en contra mía. No, mamá, respondió Amalia con voz firme. La abuela no me está manipulando. Yo vi los documentos con mis propios ojos. Yo escuché tus conversaciones por teléfono. Yo sé exactamente lo que estabas planeando. Amalia, tú no entiendes las cosas de adultos. Hay situaciones complicadas. No, gritó Amalia, perdiendo finalmente la paciencia. Yo entiendo perfectamente. Entiendo que ibas a vender la casa de la abuela sin que ella lo supiera. Entiendo que ibas a encerrarla en un hogar de ancianos. Entiendo que lo único que te importaba era el dinero. Hubo silencio del otro lado de la línea. Amalia, por favor. No, mamá. Tú escúchame ahora. Durante toda mi vida me enseñaste que la familia era lo más importante. Me enseñaste que hay que cuidar a los abuelos. Me enseñaste que hay que ser honesta y decir la verdad. Y ahora descubro que tú no crees en nada de eso. Mi amor, puedo explicarte. No hay nada que explicar, continuó Amalia, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo que hiciste no tiene explicación. Y lo que más me duele no es que hayas traicionado a la abuela. Lo que más me duele es que ahora voy a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que mi mamá es capaz de eso. La llamada se cortó. Amalia se derrumbó en mis brazos, llorando como no la había visto llorar desde que era una niña pequeña. La abracé, sintiendo mi propio corazón romperse por ella.
Era tan injusto que una niña de 17 años tuviera que pasar por esto. Hiciste lo correcto, le susurré mientras la consolaba. Fue valiente y correcto. ¿Por qué tuvo que ser así?, me preguntó entre sollozos. ¿Por qué no pudo simplemente ser una mamá normal? No tenía respuesta para esa pregunta. Algunas traiciones son tan inexplicables que no hay palabras que las justifiquen o las hagan comprensibles. Esa noche, las dos nos quedamos dormidas en el sofá, abrazadas como náufragas aferradas a un salvavidas en medio de una tormenta que aún no había terminado. El domingo por la mañana, cuando abrí la puerta para recoger el periódico, me quedé sin aliento. Ahí estaba mi foto en la portada, junto con el titular: La traición familiar. Hija intenta robarle la casa a su madre de 67 años para internarla en asilo. Era surreal ver mi vida privada expuesta así, pero también sentí una extraña sensación de liberación. Fabiola llegó minutos después con su propio ejemplar del periódico. ¿Ya lo leíste?, me preguntó, claramente emocionada. Solo el titular. No he tenido valor para leer el resto. Léelo. María Elena hizo un trabajo excelente. Te presenta exactamente como eres, una mujer fuerte que se negó a ser víctima. Nos sentamos juntas en la mesa de la cocina y leí el artículo completo. Era devastador pero justo. María Elena había incluido fotografías de los documentos fraudulentos, había entrevistado al abogado Javier, e incluso había conseguido comentarios de expertos en abuso a ancianos que explicaban que mi caso era más común de lo que la gente pensaba. El teléfono comenzó a sonar a las 9 de la mañana y no paró en todo el día. Llamadas de vecinos expresando su apoyo, de periodistas de otros medios pidiendo entrevistas, de organizaciones de derechos de los ancianos ofreciendo ayuda. Pero también hubo llamadas menos agradables. Señora Eugenia, dijo una voz femenina que no reconocí, soy la hermana de Tadeo. Lo que está haciendo es una vergüenza. Está destruyendo a una familia por puro egoísmo. Colgué sin responder, pero la llamada me afectó más de lo que había esperado. Era fácil ser valiente cuando tenía el apoyo de Fabiola y Amalia, pero enfrentar la hostilidad de extraños era otra cosa. A las 2 de la tarde, Amalia llegó corriendo desde la casa de Fabiola. Abuela, tienes que ver esto, dijo, mostrándome su teléfono. El artículo se volvió viral en las redes sociales. Hay miles de comentarios de personas que están de tu lado. Leí algunos de los comentarios y me sorprendió la cantidad de personas que compartían historias similares. Mi tía pasó por lo mismo con mis primos, escribía una mujer. Gracias por tener el valor de hablar públicamente, decía otra. Pero también había comentarios negativos. Los hijos tienen derecho a preocuparse por padres ancianos, escribía alguien. Probablemente hay dos lados de esta historia, decía otro. No leas los comentarios negativos, me aconsejó Amalia. La gente que no ha vivido esto no lo va a entender nunca. A las 4 de la tarde, el abogado Javier me llamó. Señora Eugenia, tengo noticias. Paola y Tadeo han contratado a un abogado muy caro. Van a contraatacar alegando que usted está mentalmente incapacitada y que ellos solo estaban tratando de protegerla. No me sorprendió. Era exactamente lo que Paola había amenazado durante nuestra última conversación telefónica. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que estar preparados para una batalla larga. Pero tengo confianza en nuestro caso. Los documentos fraudulentos son evidencia sólida, y ahora que la historia es pública, será más difícil para ellos presentarla como una disputa familiar normal. Esa noche, mientras cenábamos, Amalia me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de haber denunciado a mi mamá? Pensé cuidadosamente antes de responder. A veces me arrepiento de que las cosas hayan llegado a este punto, le dije finalmente. Me arrepiento de que tu mamá haya tomado las decisiones que tomó. Me arrepiento de que tú tengas que pasar por esto. Pero no me arrepiento de haberme defendido. ¿Crees que ella podría cambiar? ¿Crees que podría darse cuenta de lo mal que estuvo y tratar de arreglarlo? Era la pregunta más difícil que me había hecho. Porque parte de mí, la parte que había sido madre durante 45 años, todavía tenía esperanza de que Paola reaccionara y se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No lo sé, mi amor. La gente puede cambiar, pero solo si realmente quiere hacerlo. Y solo si está dispuesta a admitir que hizo algo mal. El lunes por la mañana trajo más sorpresas. El abogado Javier me llamó muy temprano.
Señora Eugenia, acaba de pasar algo interesante. Un detective de la policía me contactó. Al parecer, después de que salió el artículo, otras 3 familias se presentaron con denuncias similares contra la misma empresa inmobiliaria que Paola y Tadeo usaron. ¿Qué significa eso? Significa que esto podría ser parte de un esquema más grande. Una red de corrupción que incluye médicos, notarios y empresas inmobiliarias que se especializan en estafar a personas mayores. La idea de que Paola y Tadeo hubieran sido parte de algo así me horrorizó aún más. No habían simplemente decidido robarme por su cuenta, habían buscado ayuda profesional para hacerlo. ¿Qué va a pasar ahora? La investigación se va a expandir. Van a investigar a todos los involucrados en la red. Su caso se convirtió en la punta del iceberg que destapó algo mucho más grande. Cuando le conté a Fabiola sobre la llamada del abogado, se quedó callada por varios minutos. ¿En qué estás pensando?, le pregunté. Estoy pensando en que tal vez Paola se metió en algo que era más grande de lo que podía manejar. Tal vez alguien más la convenció de que esto era normal, que era fácil. ¿Estás sugiriendo que ella también es una víctima? No, respondió rápidamente. Pero estoy sugiriendo que tal vez no tuvo la idea completamente sola. Tal vez Tadeo o alguien más la influyó. Era una posibilidad que no había considerado. Pero incluso si era verdad, no cambiaba el hecho de que Paola había tomado la decisión consciente de traicionarme. Esa tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, vi un auto familiar estacionarse frente a mi casa. Era Paola. Salió del carro lentamente, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Se veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. Caminó hasta la puerta del jardín, pero se detuvo ahí, sin atreverse a entrar. «Mamá», dijo con voz quebrada, «¿podemos hablar?». La miré desde donde estaba, con la manguera de regar todavía en mis manos. Esta era la mujer que me había dado la vida, que había sido mi bebé, mi niña, mi orgullo y mi alegría durante tantos años. Pero también era la mujer que había planeado destruir mi vida por dinero. «¿Vienes a amenazarme otra vez?», le pregunté. «No», respondió, y por primera vez en meses, su voz sonaba completamente honesta. «Vengo a pedirte perdón». Se acercó lentamente, con las manos vacías y los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, cometí el error más grande de mi vida. No hay excusa para lo que hice. No hay justificación. Traicioné a la persona que más me ama en el mundo, y no sé cómo vivir con eso». Me quedé inmóvil, no segura de si esto era otro intento de manipulación o si finalmente estaba siendo sincera. «He visto el artículo en el periódico», continuó. «He leído los comentarios. Todo el mundo tiene razón. Soy una hija horrible. Una persona horrible. Paola». «No, mamá. Déjame terminar. Durante semanas he estado tratando de convencerme de que lo que hicimos era correcto, de que era por tu bien. Pero al ver mi vida expuesta en el periódico, al ver cómo reaccionó la gente, finalmente entendí la verdad. Te iba a robar tu casa. Te iba a encerrar en un lugar horrible. Y lo iba a hacer por dinero». Dejé caer la manguera y me acerqué a la puerta del jardín. Mi hija se veía completamente derrotada, como si finalmente el peso de lo que había hecho la hubiera aplastado. «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué lo hiciste?». «Porque soy egoísta. Porque me acostumbré a tomar tu amor como algo garantizado. Porque pensé que como eras mi madre, tenías que perdonarme cualquier cosa que hiciera». Abrí la puerta del jardín y nos quedamos frente a frente por primera vez en una semana que se había sentido como una eternidad. «¿Y ahora qué?», le pregunté. «Ahora no sé», respondió. «El abogado dice que probablemente voy a ir a la cárcel. Tadeo dice que es tu culpa por denunciarnos, pero yo sé que es mi culpa por hacer algo que merecía ser denunciado». Por primera vez en toda esta pesadilla, sentí una pequeña chispa de la esperanza que había perdido. «Mamá», continuó Paola, «no vengo a pedirte que retires la denuncia. Sé que no la vas a retirar, y sé que no deberías hacerlo. Vengo solo a decirte que lo siento, que te amo, y que nunca voy a poder perdonarme por haberte lastimado así». Nos quedamos ahí, madre e hija, separadas por años de heridas y una traición que había cambiado todo para siempre. No sabía si algún día podríamos reparar nuestra relación, pero por primera vez en semanas, sentí que tal vez, solo tal vez,
Había recuperado a mi hija. Te amo también, le dije finalmente. Siempre te voy a amar. Pero eso no significa que voy a permitir que me lastimes otra vez. Paola asintió, secándose las lágrimas. Entiendo. Y está bien. Merezco cualquier consecuencia que venga. Se dio vuelta para irse, pero antes de llegar a su auto, se volvió una última vez. Mamá, cuida mucho a Amalia. Es una niña extraordinaria, y es lo único bueno que logré hacer en mi vida. La vi alejarse, sabiendo que aunque habíamos hablado, el camino hacia cualquier tipo de reconciliación sería largo y tal vez imposible. Pero por primera vez en esta terrible experiencia, sentí que había terminado con dignidad intacta y con la certeza de que había hecho lo correcto. Mi casa seguía siendo mía. Mi vida seguía siendo mía. Y eso, después de todo lo que había pasado, era suficiente para empezar de nuevo.